Ahí estamos. Bueno, chicas, ¿algún comentario, duda? Trabajamos sobre 3 textos. No voy en la presentación que les hice con el videíto fue del texto principal, que es el que justamente desarrollaba los tipos de socializaciones que dan lugar a que ese sujeto empieza a expandir ese vínculo primario que establece con la madre o con quien cumple la función materna, y luego se desarrollan las posteriores acciones sociales en relación a otros, ¿no? A otros sujetos sociales y también a otras instituciones. ¿Alguna duda, chicas, o comentario? Bueno, ¿alguien se ofrece para comenzar? Nosotras elegimos el texto de la licenciada Alicia Esteves y Silvina Di Serio y analizamos los dibujitos. Estos 3 dibujos los eligió, son de un familiar de Cecilia, y es Lionel con 5 años. Pusimos que estaba en una etapa preesquemática, que es uno de los, de los textos, habla acerca de las diferentes etapas de los niños. Esta etapa es de los 4 a 7 años. Ceci, ¿querés hablar de lo que hizo tu pariente? Tu pariente, ¿cómo se llama la criatura? Lionel. Bueno, Lionel, entonces lo nombramos por Lionel. Claro, él es mi hermano, él está cursando ahora jardín. Entonces yo ¡Ay, dije, está cursando! bueno, ¡Qué lindo que diga está cursando! cuando la chica me Está dijeron, como "Ay, universitario. bueno, está pasando por esa etapa". No, está bien, está bien. Así que bueno, yo fui viendo su carpetita que tiene él y fui sacando los dibujos que tiene. Como nosotros estábamos hablando con las compañeras, el Lionel tiene, bueno, los dibujitos se le ve que está en la preesquemática, como dijo Laura, que va de los 4 a 7 años, y ya le digo. Y tiene una breve evolución, que como él tiene 5 años, empieza con las representaciones personales, en las cosas, en los árboles, como decía en el texto. El dibujo habla, dice algo del sujeto, dice algo de la vida mental del dibujante. El desorden de los primeros garabatos que pueblan y desbordan cuanto espacio encuentran, desde el psicoanálisis remite a las pulsiones que se presentan desordenadas, dominando las relaciones del niño con su entorno. El garabato sufre transformaciones, es el comienzo de formas definidas. En principio, son trazos que se aproximan a la redondez y a lo oval. Movimientos en espiral y primero que se irán cerrando sobre sí mismos. Aparece el dibujo de la figura humana como monigote, que estaba entre comillas, yo no lo puse, donde el niño se representa a sí mismo y a otras personas con una gran cabeza. Entonces, justo esos dibujitos representan que, bueno, es una cabeza gigante, los ojitos, y acá arriba solo cabeza. Esta es una nena de 2 años, Briana se llama, es de un amigo que tiene una nena y me mandó los dibujitos, no sé si se ven bien. Sí, se ven bien. Como blanquecino. Entonces lo que analizamos fue que el carácter, según el texto, dice que el carácter esquemático de los primeros dibujos infantiles recuerdan los conceptos verbales que aluden a los rasgos esenciales y constantes de los objetos. Vygotsky relaciona esto con la memoria. El momento que el niño descubre que sus trazos pueden significar algo es también análogo a lo que sucede con la palabra. El modo en que los sujetos se apropian de los signos se produce en un contexto de interacción social, fundamentalmente en los procesos de crianza y en la especificidad de los procesos escolares. Briana, y pusimos que está en la etapa del garabateo porque hay dos partes del garabateo. Está el garabateo desordenado y el garabateo que está controlado. Bien, hay como dos posibilidades de lectura, y volví a la anterior.
En este de arriba está como un poco más desordenado y el de abajo, el que se refiere a la figura humana, tiene, no sé qué será el de arriba, pero con claridad se ve en el de abajo que es una figura Sí, humana. Es importante cuando toman, bueno, después vamos a hablar del dibujo, pero aprovecho para decirles que cuando toman registro de dibujos de los niños y niñas, ya sea en la sala o en un trabajo experimental, es importante que puedan tomar la palabra de ese niño, de esa niña y saber desde su relato, desde su propio decir, qué es lo que quisieron dibujar. Esta parte es muy importante para poder comprender justamente desde el análisis en qué etapa madurativa se encuentra o etapa más que nada, en este caso, está relacionada con lo intelectual. ¿Sí? Y bueno, y la idea de carácter esquemático, no sé si la comprendieron, que dice que alude a los rasgos esenciales de los objetos. ¿Eso lo entendieron, chicas? es como que ellos, como que quieren plasmar en la hoja el objeto que ellos están, Perfecto, el objeto que están viendo, sí. sí, y lo quieren poner en la hojita, pero no se figura, o sea, no es nada, para ellos sí Claro, pero está el lo que objeto ahí. dice es que alude a los rasgos esenciales. Quiere decir que Claro, independientemente de cómo nosotros veamos ese dibujo, el niño lo que hace es tomar las características principales. Y tal vez las líneas figuren cosas que nosotros veamos, los brazos, las extremidades, bueno, los distintos elementos de la cara que se van definiendo bastante bien para 2 años, ¿no? sí, Profe, eso o es lo que también yo vi. la forma que se ¿Sí? lo imaginan eso, también, ¿no? Es la Sí. forma de que se lo van imaginando, si tienen una nariz chiquitita, unos ojos grandes, el pelo largo o el pelo con rulitos, Sí, si los brazos son cortitos. Yo cuido a la nena de 2 años y ella el papá lo dibuja siempre con pantalón corto ajá. y con poquito pelito. Tiene su y los ojos grandes y así. Por eso también me daba ¿Pero es risa lo cuando que nos dijo. dibuja o lo que te dice que dibuja? Lo dibuja ella por medio de rayas y círculos, y después también está la otra parte de que ella te dice que vos le hagas. Exactamente, a eso es a lo que iba, chicas. Que en esa parte del dibujo, necesariamente a esas edades, el relato es fundamental. Bueno, a los dos, bueno, cuando ya empieza a verbalizar 2, 3 años, 4 y 5, pero más 2 y 3, que no diferenciamos una cosa, una mancha de la otra, entonces es necesario poder saber del propio autor qué cosas aparecen en ese dibujo. Bueno, Sí, a mí bien. me dijo, el que me mandó el dibujo, primero me dijo que era un mapa, que su Oh, hija le había dicho que había. Acá Bien. tenemos otro dibujo más, que es de Morena, de 4 años, y dice, la técnica proyectiva es un método, es una técnica que usó, es un método de exploración de la personalidad. El sujeto comienza a situar su forma ante los demás. Aquí los niños comienzan con la ubicación de los trazos en la hoja, y ya puede ser débil, suave o fuerte. Dan característica al trazo continuo o cortado. Y la etapa es la preesquemática. Ya en esta edad, como cosa que ellos ya tienen ya más memorizado, más en su cabecita, cómo van a dibujar, se van a dibujar a ellos mismos, y ya le empiezan a agregar los deditos. En este caso More ya le empezó a agregar los deditos. La sonrisa grande, la mamá me comentaba que fue uno de los primeros dibujos que ella hizo en su carpeta, que ella se miraba así, se miraba siempre con su guardapolvo largo, y se empezaba, que tenía mucho pelo y las características de los deditos. Y ahí donde afirmaba más el lapizón, en este caso Fibrón, ella usaba muchos lapizones y le gustaba esa parte. Y bueno, también hablábamos del trazo débil, el suave. En el pelo ella marca mucho, oscurece mucho el trazo del fibrón o del crayón que estaba usando en ese momento.
Y acá tiene una figura donde está Morena, ella y un animalito. Entonces dice, en esta ocasión podemos ver qué tan importante es su mascota y lo importante que es para ella. El dibujo marca el debate sobre los dominios específicos de conocimiento. Se investiga si el dibujo es autónomo o no en relación con otras formas de representación del lenguaje, escritura, otros sistemas de notación. Sí, el dibujo de abajo, ¿querés seguir con el de abajo? Porque en el de los últimos de abajo, More, que ya pasó, More, bueno, en el tercero o cuarto sería que ya More empieza a dibujar a la familia con la que vive. Ya el garabato es más controlado, ya tiene formas verticales, horizontales, circulares. Ya empieza a dibujar, en ese caso había dibujado a su mamá, a su papá y a ella. Y ya empieza a ponerle color, porque los primeros dibujos de More eran todos en blanco, diríamos, en color neutros, negro, o violeta o rojo, pero acá empieza a ponerle más colorcitos. A combinarlos. Va a combinarlo, ya le empieza a encontrar ese sentido que el árbol es verde, las nubes son azules, el sol es amarillo, y el final, el último dibujo, empieza a dibujar su casa. Bueno, ella tenía que en los primeros 3 años vivió con su papá y su mamá, después pasó que justo en 4 y 5 se fue a vivir con sus abuelos y sus tíos. Y ya empezó como que ella nombraba que tenía 2 casas, por eso en el último dibujo hay 2 casas. Ah, qué interesante. Sí, nombraba eso, les preguntaban, la mamá le preguntaba por qué había dibujado 2 casas, y ella decía eso, de que una era la casa de su papá y la otra casa era de los abuelos con los tíos, y donde vivía ella actualmente. Y podemos ver que esa, la casa más grande es la de los abuelos con los tíos, que ahí hay mucho amor, la consienten mucho y hay un poquito más de color. Muy bien. En una parte decía a sí mismo, pero es a sí mismo, porque ustedes están hablando del sujeto. Y así es solamente un modo. Ay, claro. No, iba separado, ¿no? Porque se estaba refiriendo a la persona que hayan tomado distintas edades para poder mirar la etapa preesquemática y la de los garabateos, de los diferentes garabateos. Y algo para rescatar es que ustedes abordan esta idea de mirar el dibujo en el contexto de la situación, ¿no? Poder pensar que esos dibujos responden también no solo a una situación concreta de los niños que son los protagonistas de los dibujos, sino también tener en cuenta que algunos de ellos se hicieron en el contexto de la escolaridad. Y entonces ahí aparecen otras referencias que nosotros no las conocemos. Entonces es importante contextualizar el dibujo para poder comprender que forma parte de definir y caracterizar a los sujetos, ¿sí? A estos niños y niñas con los que ustedes se van a encontrar en la sala. Entonces, una forma de poder reconocer cuáles son esos momentos del desarrollo, esas características del desarrollo que adquiere ese niño o esa niña, pueden ser también a través del dibujo. Y por eso aparecía la dimensión social con la mirada de lo que sucede a través del dibujo y sus diferentes etapas, y también lo que sucede con el juego. Por eso aparece también una dimensión social. Vamos a... No sé si las compañeras le quieren preguntar o comentar algo. Vamos con Marina Eliana, a ver si tiene grupo. Eliana, Marina, ¿estás? Profe. ¿Sí? Yo estoy con ellas, pero no se han conectado. Bueno. Estoy con Eliana y con Natalia, y no las veo.
Natalia, ¿qué apellido? Urquijo. Natalia. Bien. Dice. Bueno, yo voy a poner acá que vos estás presente y las compañeras que están ausentes. Y, Silvana, ¿y sí. cuándo lo exponemos entonces? Y si se presentan al final de la clase o el otro lunes, Bueno, yo ahora me comunico con ellas, porque dale, no sé por qué. Claro, porque ya las nombré, ¿viste? Si no, van a quedar Sí. para lo último. ¿Sí? Sí, no sé por qué no se conectaron. Ahora me comunico con ellas. Bueno, no hay problema. ¿Magalí Zapata está? Sí, acá la veo. ¿Con quién está Zapata Magalí? Yo estoy con Del Monte, Paula y Toledo, pero vamos a esperar si puede pasar otro grupo y después nosotras porque Barbie está llegando de trabajar, así podemos poner las tres. Sí, dale. Listo. Vamos con un grupo de arriba. Antinao Laura no viene más, me parece, tengo entendido. Igual lo voy a poner ausente acá, por las dudas que se arrepienta y vuelva. Sol Bejarano. Sí, profe, acá estoy. ¿Con quién ¿Cómo le está, va? Sol? Estoy con Giovanna y con Giovanna y con... ¿Está Giovanna? No, profe, Sí, no y está con Giovanna. Gisela. Y con ¿No? Gisela ¿No Vergara. está Giovanna? No, porque tenía que llevar al nene al médico, ¿no? Dijo que no No. sabía si iba a alcanzar a llegar a la clase. Nos pidió que avisemos. Somos 2 de 3. Ah, Giselle, ¿cómo es tu apellido? Vergara. No, te cambié el apellido, te puse Barrera, te puse. Nada que ver, ¿no? No te preocupes, Keila. Bueno, entonces hay 2 de 3. ¿Y cómo quedaron ustedes en exponer o no? Sí, igual no era como una exposición por ahí formal, sino íbamos a comentar un poco qué abordamos en el práctico. Bueno, entonces lo pueden hacer sin Giovanna. Claro, por eso le decía. Bueno, íbamos a hablar del juego como una práctica social, ¿no? Que se enseña, que se aprende. Nosotras estuvimos leyendo a los autores que dicen que aprender juegos es más bien adentrarse como en lo valioso de una cultura compartida, ¿no? Hay normativas vigentes por ahí a la hora de jugar, pero está bueno otorgarle la centralidad al juego en sí mismo. Me parece que nosotras como futuras docentes tenemos que hacer hincapié en incorporar el juego a la hora de elaborar las propuestas ¿Está didácticas. Giselle? Que ahí la veo. Bueno, chicas, ahora sí, G. Bueno, estaba diciendo que el cómo se juega y a qué se juega está muy condicionado por la cultura, por la pertenencia social, por la experiencia y las condiciones de vida. También algo que influye son los objetos. En el sentido, en el juego, con qué se juega, con qué objeto y dónde se juega. En eso influye mucho la cultura. Depende de la cultura, va a haber diferentes tipos de juegos. Después, el medio por el cual los niños se apropian del mundo es el juego directamente. Dice que hay diferentes teorías del juego, pero varias concuerdan en que el jugar para el niño es como vivir. Que a partir del juego el niño descubre y conoce al mundo. Sí, No sé si quiere... Sí, a mí me pareció interesante
esto, yo siempre me posiciono como en el rol de futura docente, ¿no? Entonces, pienso al juego como con intencionalidad pedagógica, ¿no? Esto, el fin de ofrecerle a los niños un tiempo y un espacio para jugar, lo importante como adultos que resulta dentro de una sala. Bueno, esto que decía mi compañera, hacer hincapié en el qué se juega, con qué se juega y cómo se juega. Bueno, por supuesto que el entramado social está... atraviesa el juego directamente. Nosotros en los videos pudimos ver que no es lo mismo quizás un niño de 3 años de, no sé, del barrio Provincias Unidas en Neuquén, que un nene en, no sé, en África de 5 años jugando con lo que puede o con lo que tiene. Los juegos van a ser totalmente distintos, pero no por eso menos importantes, como resaltaba mi compañera. El de Naciones Unidas también con lo que puede va a jugar, ¿no? Y yo creo que tiene otras posibilidades de todos modos. Y bueno. La realidad social general, contextual. ¿Vos elegiste un barrio? No lo conozco yo, pero me llamó la atención. Yo elegí un barrio, sí, Provincias Unidas, es el barrio en el que yo vivo. Claro, me llamó la atención que digas que en ese barrio van a jugar de una manera y en África con lo que puedan, ¿eh? No, acá seguramente con lo que puedan también. Yo lo que digo es que el contexto socioeconómico actual es distinto sin dudas, a nivel país por lo menos. Totalmente. Pero bueno, sigue, no por eso deja de ser como un patrimonio privilegiado de la infancia, ¿no? Me parece que es un derecho el juego, y que no hay que restarle importancia, es una necesidad dentro de las salas, dentro del nivel también, dentro del resto de la escuela, ¿no? Dentro de todo el nivel primario también. Está bueno poder respetarlo, favorecerlo, propiciarlo. ¿Pudieron ustedes relevar qué tipos de un pichicho? ¿Qué tipos de juegos eran los que aparecían? Porque aparecía como una tipificación de los juegos. ¿Pudieron ver algo de eso? A ver, voy a volver. A mí me llama mucho la atención todavía el juego, lo maravilloso del juego simbólico. Ay, es lo más lindo para mí. Me resulta como una etapa muy atractiva. Sí, un poco les preguntaba pensando en eso, ¿no? Que cómo aparece este juego simbólico, como la puerta, como la bisagra entre el mundo social y el mundo privado del hogar, ¿no? Entonces, cómo se trasladan todas esas funciones de la vida social, del trabajo, bueno, de lo que comemos, de la alimentación, de los cuidados, de las actividades de ocio, todo se traslada a ese espacio. Por eso les preguntaba qué habían podido ver de los tipos de juegos. Bueno, ¿alguna cosa más, chicas? Bueno, ahí se lo define cada tipo de juego. Me interesaba por ahí si habían, bueno, que puntualicen en eso. Para todas, lo digo esto, fíjense que aparecen bien definidos en esa fichita que encontré, que no sé de dónde salió, pero la tenía dentro de mi biblioteca digital, y aparecen bien delimitados los tipos de juegos que pueden aparecer en los distintos periodos de desarrollo, ¿sí? Y bueno, y lo maravilloso de cada uno de ellos. Hasta llegar a los juegos en los que el mundo social es el que pone las reglas, ¿no? El juego reglado es el que define en modo chiquitito lo que va a suceder en el entorno social. Entonces es importante poder tener la experiencia, la vivencia del juego en todos sus modos de ser ese juego, para poder llegar a esta idea de que las reglas son las que definen el mundo social, ¿sí? Nos guste o no, compartamos más o menos qué sucede ahí, pero en el mundo de los niños estas reglas tienen que aparecer y tienen que darse a partir del juego, y no a partir de la negación
o del rechazo o del castigo constante, ¿no? Sino a través de la posibilidad de generar prácticas recreadas en ese Y me espacio parece del que juego. dentro de un mundo tan adultocentrista nosotros debemos tener en cuenta esto, las capacidades representativas del juego en sí, para ubicar, por ejemplo, la etapa del desarrollo en la que se encuentran los infantes con los que trabajemos, es vital el juego, en todas sus formas y en todas sus variantes. Digo, me parece que más allá de que es necesario, es realmente importante que nosotros podamos visualizarlo y ponerlo en el lugar que se merece. Totalmente. Chicas, y la otra cosita que les quería recuperar de lo del juego es que vieron que en una parte chiquita, pero aparece como una guía para el adulto. Y aparece la idea de que el niño sea el que guíe ese juego. No sé si lo recuerdan, está en la página 45, que es otra de las cosas que quiero que a ustedes les quede de este texto, que habla justamente de que la guía del juego está dada por el mundo del niño y no por el mundo del adulto. Fíjense que esta es una lógica invertida de cómo pensamos el mundo de la escolarización, ¿no? Entonces, ¿cuántas posibilidades generamos a nivel del nivel inicial, en el nivel inicial, para pensar que estas prácticas pueden también en algún momento del día partir de esas reglas que propone el niño, ¿sí? Entonces, en algún momento dejamos dentro de la jornada de la sala un momento de distensión en el que los niños, niñas puedan estar en el juego que deseen estar y poder acompañar en ese juego, bueno, es algo que también resultaría muy beneficioso en muchos aspectos. Y también, principalmente, en uno que nos interesa y mucho, que es en el conocimiento particular de ese niño. El lugar en el que lo vamos a ver con mayor, con menos dificultad, digamos, con más claridad, va a ser en el momento del juego. Por eso lo incorporamos acá en el aspecto de lo social. Por supuesto que está en todo, ¿no? Pero en lo social juega un rol preponderante. Eso es lo mismo, profe, de que el juego es como un contenido que los niños aprenden a través del juego, así que nosotros como futuras docentes tenemos que tener presente esto, que a través del juego le vamos a enseñar a los niños. Totalmente. Después Sí, te escucho. No, que esto se presenta como un desafío para ellos. A través del juego nosotros les enseñamos y ellos lo toman así como un desafío. Sí, totalmente, totalmente. Son como los aprendizajes nuevos, entonces aprender una regla nueva en ese juego que ya conocían les da otro nivel a ese, bueno, y a ese desarrollo cognitivo también. Entonces hay muchas cuestiones, por supuesto, no vemos de esto de manera separada, pero a los fines de poder ver la globalidad, ¿no? El juego aparece desde una dimensión social, pero lo cierto es que cognitivamente desarrolla a ese niño algunas funciones o características propias que le van a permitir continuar desarrollando su psiquismo, y a la vez también va a poder trabajar su dimensión emocional en el sentido de poder aceptar el intercambio, la derrota, el ceder el lugar, el turno, bueno, infinidad de cosas que podríamos seguir hablando del juego, ¿no? Así que, bien, chicas. Quería agregar más que nada esto de que por ahí no se escuchó en lo del dibujo ni en lo del juego, y que por ahí es importante a nosotras como futuras docentes también tenerlo en cuenta, que no solamente utilizarlo como una herramienta para el aprendizaje de los niños, sino también como una herramienta para nosotros para poder ver, que es algo que se está viendo muy a menudo hoy en día, problemas de abusos en los hogares.
Sí, es verdad. Son herramientas por ahí muy importantes en el sentido de, por ejemplo, esto de que el juego simbólico es súper importante y súper, como decía usted, que se disfruta y que es lindo de verlo también, nos sirve a nosotros como una estrategia de ver qué representan ellos de su familia y qué es lo que puede llegar a estar viviendo el niño en su casa, digamos. Pasa lo mismo con el dibujo. Hoy en día, hoy, por ejemplo, vi una noticia de nenes que han sido usados y que lo han representado mediante dibujos y se han hecho cartas y cosas que de esas cosas no se hablan, pero también como futura docente es importante tenerlo en cuenta. Totalmente, Micaela. Eso quería agregar nada más. Sí, no lo abordamos porque no tenemos un eje de trabajo sobre eso, pero sí es real que a través del dibujo, pero con algunas técnicas específicas también, con un cuidado particular de la situación, podemos llegar a descubrir algunas cuestiones que luego tienen que ser denunciadas como corresponde, ¿no? Pero... Exacto, pero por ahí serían cuestiones de a tener como alerta y que el día de mañana que estemos trabajando en un jardín con todas las herramientas que nos han brindado ustedes como docentes, por ejemplo, a la hora de hacer un tipo de denuncia, a la hora de a quién tenemos que acudir para tal cosa, cursos por ahí que da Nación o distintos grupos de psicología que nos sirven a nosotros para el día de mañana poder tener como herramienta tal situación que lamentablemente, y lo digo con todo el dolor del alma, se está viendo muchísimo. Cuando vos te preparas para ser maestra, no te preparas para vivenciar todas las situaciones, incluso las extremas. Claro. Es cierto que nos tenemos que hacer cargo de estas situaciones, pero también hay una cuestión de lo personal, de cómo cada una de nosotras atraviesa esa situación de acuerdo a nuestra experiencia particular. Por eso no es algo, yo entiendo eso, pero también sí sé que es una responsabilidad, creo que todas tenemos que asumir que es nuestra responsabilidad, pero que también a veces en la vida real esto se transforma en una situación no solo de incomodidad, sino que toca la fibra más íntima de cada persona. Entonces por eso no aparece como parte de la función, digamos, dicho de manera abierta. Pero lo cierto es que tanto el dibujo, lo digo solo en términos de poder poner ese cuidado al momento de tener que resolverlo, ¿no? No creo yo que la capacitación, que esa formación termine de resolver esa otra parte. No, obvio que no, pero es una herramienta, digamos. Por supuesto, no, igual no va en contra de lo que vos decís, sino pensando también en cómo miramos esa situación de mayor complejidad, que lamentablemente es un horror el modo en que, bueno, todas estas políticas del encierro han generado el hacinamiento familiar, el exceso del consumo de alcohol, la falta de trabajo, la precariedad en la vida cotidiana desde la higiene, desde los cuidados básicos, desde la intimidad de esos niños y niñas. Entonces todas estas cuestiones están muy presentes hoy, como decís vos, lamentablemente, y con mucho dolor, ¿no? Así que, sí, no solamente eso, sino también ver el tipo de vínculo que tiene con la mamá, con el papá, con los hermanos. Porque, por ejemplo, nosotros en mi grupo, bueno, después si llegamos a dar, uno de los dibujos es una nena que representa a su tía con su bebé adentro. Entonces ahí ves también el vínculo que tiene con el alrededor. O sea, es como que es muy amplio lo que podemos observar con el juego, con el dibujo y con el vínculo social. Sí, por eso también el juego y el dibujo son herramientas de otros campos, tanto de la psicología como de la sociología, ¿no? Un psicólogo, una psicóloga, por eso creo que también en la formación tenemos
una materia que específicamente juego y una materia específicamente artes visuales. Claro. Bueno, de muchas materias específicas y muchas otras que no están. Por eso por ahí ofrecer este punto de que la mirada es la observación es la que va a permitir ver todas esas cosas, también poder comprender que como seres humanos que somos tenemos límites, que no significa que nos vamos a poder ojalá tomar conciencia de todo lo que sucede en la vida de ese niño. De hecho, nuestro marco regulador es que se trata de educar. Entonces, cuando vemos otros signos, otras situaciones que se dan en contexto con ese niño, con esa niña, vamos a acudir a otros profesionales. Esa sería por ahí la idea de cómo llegamos a generar esas conexiones y esa posibilidad de resolver situaciones que no son de nuestro campo. Sí podemos llegar a tomar dimensión a través del dibujo y del juego de algunas situaciones concretas. Eso no significa necesariamente que somos quienes vamos a definir cómo se va a abordar esa situación después. ¿Sí? Exacto. Pero es una herramienta para poder darnos cuenta de lo que puede llegar a estar pasando. Totalmente, Micaela. Punto claro. Te diste el punto para hablar un poquito más, nada más, pero estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay una manito levantada? Sí, yo, profe. Con respecto a lo que decía la compañera de todas las cosas que se pueden identificar a través del juego y del dibujo, cuando somos docentes, también hay que tener en claro que hay ciertos protocolos a seguir para denunciar estas situaciones de maltrato, de abuso, y calculo que en el tiempo de virtualidad también se siguen respetando esos protocolos, ojalá de otra manera, pero hay la idea de estudiar y de ver estas cosas es para poder identificar esos pequeños indicios y dar pauta de que algo está sucediendo y empezar a movernos dentro del protocolo, dentro de lo que nos habilita educación y todo el sistema que hay para denunciar esas cosas. Perfecto. Porque por ahí uno habla cuando recién empieza la carrera y se toma como ciertas libertades que puede hacer, y cuando llega al ejercicio se encuentran con que no. Hay como ciertos pasos, ciertos niveles, y a veces si la impotencia nos gana y no podemos hacer más que simplemente dar el primer paso y denunciar. Y después, claro, que cada una de las esferas, por eso decía, se ocupe de lo que se tiene que ocupar, ¿no? Sí, ahí lo subo.
En el video quisimos representar esto de la primera relación que se establece entre la madre y el hijo, desde que va de la panza, donde se puede observar a la madre satisfaciendo algunas de las necesidades del bebé y acompañándolo a conseguir su autonomía. Ahí donde pusimos que va al jardín, que conoce otros ámbitos, otras personas de su edad y adultos. ¿Cómo te despertaste hoy? ¡Qué alegría! ¡Cuánto colorido! Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. No sé. Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé, si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. ¿Te vas? ¿Qué es una publicidad? ¿Qué es? Era una publicidad que a mí me quedó grabada en el inconsciente durante muchos años. ¿La encontraste? ¿La buscaste? ¿Cómo? La busqué, la busqué, está en YouTube y yo la edité para sacarle la marca, digamos, pero sí, el video está completito. Me encantó. Una linda representación de lo social. El afuera y el adentro, muy bonita. Bueno, hay está exacerbado obviamente, ¿no? Pero está exacerbado, pero lo loco es que es lo que sucede realmente. El nene que siente celos de alguien más o de algo. Y que no es una planta del padre. No, a ver, quizás no el padre, pero quizás no una planta, digo, pero sucede esto, que por ahí van a una plaza y ven otro nene con otra mamá, o se me ocurre los nenes que, por ejemplo, están tomando la teta y ven otro nene que está tomando la teta, y la cantidad de situaciones que se plantean, está bueno. Sí, yo creo que eso es totalmente trasladable a la maestra también, porque una de las cosas que ustedes aprenden en esta parte de lo social es que ese vínculo, ese apego, esas relaciones más amorosas, más estrechas, también se dan en el caso de las maestras o maestros, ¿sí? Porque justamente la incorporación al mundo social ya secundario, porque la institución primaria es el hogar, es la familia, y ya las instituciones escolares, por más jardín maternal y por más amorosidad que haya en ese jardín maternal, corresponden a un segundo tipo de situación, en una segunda escala. Pero la particularidad que tiene el jardín maternal es que provee de vínculos tan afectivos, tan cercanos, como pueden suceder en el ámbito familiar. Lo mismo que cuando está esa persona que cuida del niño de manera particular, las niñeras o nanas, ¿no? Antiguamente se decían nanas. Muy bonita ilustración. Profe, nosotras vamos a presentar el punto 3, que había que hacer un cuento, un podcast, un video en cuanto a la relación padre-hijo. Perfecto. Y bueno, inventamos una historia que se llama Familia, Amor y Animales. Y bueno, leo. Sé que estuve un tiempo dentro de la pancita de mi mamá. Recuerdo un lugar muy cómodo para mí, en donde me gustaba estar, a veces tranquila, otras no tanto. Me movía mucho que hacía reír hasta mi mamá. Yo la sentía. Pero un día, seguramente no esperado, para nadie aún, decidí salir de ahí. Quería vivir en el exterior. Ya había pasado un tiempo dentro de mi mamá
y por más que se sentía bien, tenía ganas de explorar esa nueva experiencia de estar en brazos de alguien, de alimentarme de otra manera, jugar, conocer lugares, desplazarme, correr y caminar, bueno, de hablar, de reír, de llorar. No tanto de esta última, pero también experimentarlo. Cuando salí, no podía creer todo lo que me estaba tocando vivir. Sentir el amor de papá y mamá fue increíble. Por suerte, fui muy afortunada de la familia que me tocó ser parte, porque de mí disfrutaban muchas más personas. Me acompañaban como lo hacen hasta el día de hoy. Bueno, cuando salí no podía creer todo lo que me estaba tocando vivir. Sentir el amor de papá y mamá fue increíble. Por suerte, fui muy afortunada de la familia en la que me tocó ser parte, porque de mí disfrutan muchas más personas. Me acompañaban, como lo hacen hasta el día de hoy, mi madrina, mis abuelos, también bisabuelos de parte de mamá y primos de mamá. ¡Puf! Un montón. Así que el amor y compañía sentía de sobra. De hecho, desde muy chiquita, antes de cumplir mi primer año, ya pasaba días enteros en diferentes casas, porque toda mi familia quería compartir momentos conmigo y cuando ya me pude empezar... Ay, perdón, iba Barbie, perdón. Me pasé. No, vas bien, Perdón, Pau. Barbie. Vas bien, Está bien, Pau, dale. esa parte te toca a vos. Ah, bueno. Porque toda mi familia quería compartir momentos conmigo y cuando ya pude empezar a comer, vivía aún más cosas con todos ellos. Yo me sentía estupenda, contenta y quería estar con esas personas que me querían y quieren tanto. Pero surgían algunos inconvenientes. Era muy amante de la leche, pero solo la de mamá. Entonces, al cabo de algunas pocas horitas, quería estar prendida en su pecho. A veces, ¿vas vos, Maga? Sí. Voy yo. Dale. A veces ese asunto se resolvía en cuestiones de minutos, porque mami estaba cerca, pero cuando no estaba sentía angustia y lloraba por ella. O bueno, más bien por mi leche. Pero en fin, exceptuando esa situación, el resto era todo color de rosas para mí. Por otro lado, en casa de la familia siempre hubo y hay mascotas. Otra cosa que adoraba y aprovechaba de disfrutar cada vez que visitaban otros lugares. Porque yo lo que siento por los animales es hermoso, pero tengo una debilidad que es la misma que la de papá, mamá y abuelos, los caballos. Qué cosa linda esos animales. Pero claro, sí, cuando estaba en la panza de mamá, ella vivía visitando a los caballos, algunos que eran de otras personas, pero principalmente a los nuestros, a los dos que teníamos. Al principio no puedo negar que algo de miedito sentía. Son tan gigantes que eran sentimientos encontrados. Me gustan, los quiero y respeto. Siento que es algo que adquirí desde muy pequeña. Yo quería subirme y pasear, pero el miedo me ganaba. Mamá ahí, cerca, dándome seguridad, acompañándome, papás desde arriba del caballo, incentivándome a subir. Él me paseaba, pero no, todavía el miedo me invadía y podía acceder hasta que un día se dio. Rompí esa barrera que no me dejaba hacer lo que en realidad quería y paseé. Un rato largo, anduve a caballo y es algo que practico hasta el día de hoy, que hace un par de años ya y sigo haciendo actualmente con seguridad, decidida a subirme y andar cada vez que vamos de visitas. Y por supuesto, sigo paseándome por la casa de todos los integrantes de mi familia. Es más, cuando dejé de amamantar, aproximadamente después de los 2 años, ya me quedaba hasta dormir por 2 días en otros lados sin mamá ni papá. Que las fotos y la historia, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surge la idea? Las fotos son de la sobrinita de Maga. Ajá. Sí, ¿Y profe, la historia? Tal cual. Tal cual dice Barbie, son de mi sobrina, por eso son reales. No quisimos buscar nada de internet, surgió la idea porque un poco es real la historia que contamos. Las chicas más, bueno, Barbie por ahí la conoce un poco más, pero las comentamos con las chicas y decidimos armar eso porque esta parte del texto que tocaba leer
y profundizar para el punto 3, habla de esto, del apego, de la relación con la madre, ese vínculo que se genera y esas necesidades básicas, que en el texto menciona también que esto del cariño y la compañía y la contención están tomadas como prioridades básicas, como necesidades básicas, además de la alimentación, Totalmente. Sí. Entonces surgió la idea, yo se las propuse a las chicas y les gustó prácticamente todo lo que pusimos en el relato, en el cuento, es real. Mi sobrina es sumamente independiente y lo es desde hace mucho tiempo ya, de chiquita, y pasó así, ella muy nómade, desde chiquita anda en todos lados, no le da miedo quedarse en otro lado sin su mamá y su papá, que son las personas que siempre tuvo al lado, pegaditas desde que nació. Y a diferencia tal vez de esta situación que pasa a veces, que otros nenes desde chiquito van a jardines maternales y demás, ella no tuvo esa posibilidad porque su mamá estuvo con ella, y está con ella hasta el día de hoy. Pasa igual esto, que ella tiene mucha relación con otras personas, sean más chicas o más grandes, y se queda tranquilamente, incluso a veces va a este lugar donde están estos animales y hay gente de todos lados, y ella se relaciona libremente, y bueno, no tiene ningún tipo de problema, ni nada, no le pasa nada. Y venció, como contábamos en la historia, este miedo con el animal. Hola, mi nombre es Flori. Desde que nací, mamá y papá están conmigo. Me ayudan en las cosas que todavía no puedo hacer solita. Si me hago caca, por ejemplo, me cambian el pañal o me bañan, me dan de comer. Mamá me da la teta. A mí me encanta tomar teta, así eso necesita de ella. Me da besos, me acaricia el pelo y mis cachetes. Por las noches, a veces lloro muy fuerte para estar cerca de ella, pero a veces no funciona, porque mamá dice, te toca a vos, a papá, y chau teta. Igual, me gusta cuando papá me hace dormir, porque me tiene upa y paseamos por toda la casa. Un día, papá y mamá me dijeron que tenía que ir a un lugar que se llama Jardín Maternal. Fuimos con mi mamá a un edificio lleno de colores, con juguetes. Apareció una señora y me dijo, hola Flori, yo soy la señora Paula, vení que te voy a mostrar dónde vamos a jugar con otros amigos. Yo primero le abracé a mamá, ella me dio un beso, me miró con la ternura de siempre y me dijo, anda, yo te miro desde acá. Recorrí un poco ese lugar nuevo, agarré algunos peluches, unos juguetes, porque todo estaba en lugares que yo podía alcanzar. Pero de repente me angustié, estaba en un lugar extraño con un adulto que no conocía. Busqué con mis ojitos por todos lados y alivio. Ahí estaba mamá, en un rincón observando todo lo que yo hacía. Bueno, esto se fue ahí. Y así son las mamás. Parece que no, pero ellas siempre están cuando las necesitamos. Qué alivio, mamá. Qué lindo, chicas. Ahí, profe, lo que podíamos, se relaciona mucho con el apego, ya que es un vínculo afectivo que establece el niño con las personas que interactúan, por lo general es la mamá, el papá, y hoy podíamos hablar con las chicas del tema a mí me pasó en mi vida que a los 45 días tuve que llevar a mi gordita a un jardín maternal, y muchas veces el apego es mutuo, porque también uno como mamá le cuesta dejar también a sus hijos en un lugar con personas que no terminás de conocer, y que sí o sí por razones laborales lo tenés que hacer. Y bueno, a mí me pasaba eso, que mi gordita, por ejemplo, la mamadera no la agarraba, aguantaba las 6 horas, yo le daba la teta y después me daban una horita para salir, y ella no tomaba la mamadera. Y ya cuando yo llegaba, ahí sí la tomaba. Entonces era como lo podíamos relacionar con eso, que son los conjuntos de sentimientos asociados en las personas con las que el niño está vinculado. Y después también pasaba que después se aferran a una seño también, que es con la que más establecen una relación afectiva.
leyendo lo que decía Juan de Val, algo importante es que dice que ante todo somos un animal social, entonces por eso es importante que estemos rodeados de adultos que nos cuiden. Y no solo las necesidades básicas de alimentación, de los cuidados, sino para que nos protejan de peligros, que nos faciliten llegar a convertirnos en adultos. Y esa es como la necesidad primaria de vincularse que tiene el niño. Es como es parte de la supervivencia, quizás. Así También, es profe, parte de la supervivencia, es prioritaria esa relación. Sí, Belén, te escucho. Sí, sí. Que también lo relacionamos con uno de los videos que usted compartió en YouTube, que hablaba del apego saludable y del apego no saludable, que es también muy importante saber diferenciarlo, porque hay apegos que no son saludables y terminan no favoreciendo el desarrollo del niño. Uno le transmite sus miedos, sus inseguridades, esto provoca baja autoestima y no es sano. También genera que no puede expresar sus emociones o que cuando sea adulto no puede establecer vínculos y relaciones sanas con el otro. Pero generarle muchas veces... Perdón. No hay por qué. Yo eso lo veo mucho como mamá, que a veces quizás, y tengo una situación puntual en el jardín donde trabajo, que una mamá le está transmitiendo los miedos a su hijo, pero de una manera ya que lo está saturando, y no sabemos, hemos tenido reuniones con la mamá y demás, pero es tan insegura que le está transmitiendo todos sus miedos al nene. Y el nene, uno le habla y te queda mirando y no te responde, no nos dice las cosas a nosotros, sino que va y se la cuenta a la mamá, y nosotros nos enteramos por la mamá, después de horario nos llama, nos pregunta, y a veces uno cree que le está haciendo un bien, y no, es todo lo contrario eso. No permite uno no permite dejarlo crecer y dejarlo ser, dejarlo defenderse, porque es como que... claro, ser independiente, porque es como que a mí también yo he visto esos casos que es sí, si la mamá dice sí, es sí, si no, no, es como que está la mirada atenta a ver qué dice mamá o papá o el adulto que esté a cargo. Y eso es como, no, en la vida cotidiana no ayuda a defenderse a él, o sea, es como que... me pasó a mí un poco con mi nene, el mayor, que no sé si era por ser único en su momento, pero era como que yo me sentía como que era muy atenta demasiado, y yo lo veía eso, que era muy tímido, hasta que después logró que yo empecé a soltarlo, y a él le costó, porque... pero a la vez es una manera que nosotros también debemos de vincularlos a que puedan socializarse con otros niños, con otras personas, y es la manera de poder desarrollarse ellos también. Claro, en el video, cuando muestra la parte de está en el jardincito, marca... cuando dice que se sintió angustiada, pero después la mamá está en un rincón, bueno, eso sería lo saludable, digamos, para que le dé la confianza y la libertad de decir, bueno, anda, hacelo solo, pero que tenga esa confianza de que siempre está el adulto por cualquier cosa que necesite. No encima del nene, sino observando desde lejos, pero darle esa confianza de que saber que si necesita está, de que pueda arreglársela solo, pero si necesita está.
Belén, ¿ibas a decir algo? Que quedaron superpuestas. No, que justo lo que decía Dani, de estar acompañando y de estar a un lado, no encima de ese nene. Bien. Importante que retomen la figura de la maestra, ¿no? Porque si bien como mamás tienen otras experiencias, por supuesto que las experiencias de la docente van a ser completamente diferentes. Entonces, obviamente, son la misma persona, ¿no? La mamá y la maestra. Ahora empezar a definir ese rol es lo que nos toca desde este lugar, ¿no? Definir cuáles son aquellas experiencias que son saludables para que esa continuidad en el apego y por ahí el señalamiento a la familia respecto a qué cosas son las que propician y cuáles no ese camino hacia la autonomía, ¿no? Entonces, bueno, poder mirar estas situaciones nos da la posibilidad de poder alertar a la familia de qué cosas están necesitando esos niños para poder generar su propio espacio, ¿no? No está mal tampoco, porque no es ninguna cosa ni la otra, no está mal tampoco que estén esperando la autorización, digamos, o el aval de la mamá o del papá o de la familia de quien esté a cargo de ese niño, para realizar alguna acción. Digamos, ese es el punto de partida, poder saber qué cosas sí, qué cosas no, para poder después tomar propias decisiones. Pero fíjense que... ¿Sí? No, que por eso es importante siempre las entrevistas previas, que ahí es donde se llega, se conoce a la familia. Y también el momento de adaptación que tienen al ingresar al jardín, siempre por lo general es una horita. Muchas veces a los nenes, hay nenes que les cuesta más, y bueno, y le autorizan a los padres que se queden, y quizás todos los demás nenes, no. Hoy a mí me sorprendió porque me tocó llevar a mi nena, yo siempre por motivos laborales no puedo, y veía que un nene lloraba muchísimo como si fuera el primer día, y sorprende a esta altura del año, porque gritaba y no quería entrar, y esa es otra, pero bueno, yo lo escuchaba que el padre la abrazó y le decía, te voy a extrañar, vamos a separarnos, como que le hacía cosas, y yo digo, ay, no. Y bueno, tal vez todavía no se habían separado lo suficiente, ¿no? Porque sí, vieron el creo ejemplo. Que es mutuo, por eso, sí. Claro, por supuesto que la mayor carga la pone el adulto, eso a desmitificar completamente es así, es real. La mayor carga la pone el adulto y por eso nuestra mirada como docente no está hacia la sanción del niño, sino qué herramientas y de qué manera puedo mediar con la familia para que esa situación resulte en esa autonomía deseada por todos, ¿no? Porque no es que los padres no deseen que su hijo sea, bueno, no sé, en el mejor de los casos, que no es que no deseen que sea independiente, ¿no? Hablemos de un caso ideal. Entonces es necesario poder arbitrar esos medios para que sea posible. Bueno, muy bien, chicas. Bueno, esta es la última presentación de hoy. Lo que vamos a hacer es que quienes no se hayan presentado hoy van a presentar el próximo trabajo.